Hola jóvenes, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar sobre las leyes combinadas de los gases. Bien, ¿en qué consisten las leyes combinadas de los gases? La ley general de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son la presión, el volumen y aquí la temperatura, que aquí se me un error de escritura. Bien, vamos a recapitular un poco acerca de estas tres leyes, donde en este tema que es combinar, vamos a combinar básicamente esas tres leyes de las cuales anteriormente ya hemos hablado, pero es importante tener una definición clara de cada una de ellas. Bien, la primera es la ley de Boyle. ¿Qué era lo que decía Boyle? Bueno, en la ley de Boyle la temperatura es constante y que el volumen era inversamente proporcional a la presión o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la presión aumentaba, el volumen disminuía, pero si aumentaba el volumen, significa que la presión iba a disminuir. A eso se refería la ley de Boyle. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y, obviamente, donde la temperatura es constante de un gas con masa fija. Bien, ahora, ¿qué establecía la ley de Charles? Bien, en la ley de Charles, la presión era constante, o sea, no cambiaba. Y nos decía que al aumentar la temperatura de un volumen del gas, entonces, al aumentar la temperatura, el volumen de un gas aumenta. Bien, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas tenía que disminuir. ¿Ok? En pocas palabras, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si disminuye el volumen, disminuye la temperatura, donde la constante era la presión. Muy bien. ¿Y qué establecía el principio de Gay-Lussac? Recuerde que en el principio de Gay-Lussac el volumen es constante, o sea que el volumen no variaba. Y dice, la presión de una masa fija de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, si se duplicaba la temperatura, también se duplicaba la presión. ¿Qué quiere decir? Que si aumentaba la temperatura, también iba a aumentar la presión. Y viceversa, si disminuía la temperatura, iba a disminuir su presión. Por aquí tengo un esquema sobre esas tres leyes. Leyes combinadas de los gases, donde estamos combinando presión, volumen y temperatura. Y por aquí tenemos la ley de Boyle. ¿Cuál era la ley de Boyle? Y ya saben que la temperatura era constante y nos quedaba esta ecuación que tengo por aquí, ¿ok? Que si aumenta la presión, disminuye el volumen, ¿bien? La ley de Charles, que es la que tengo por aquí, ¿ok? En la ley de Charles, la presión era constante, por eso no la vemos aquí, esa constante no aparece en la fórmula. Entonces, ¿qué decía? Que si aumentaba el volumen, aumentaba la temperatura. Si aumentaba la temperatura, viceversa, ¿no? Aumentaba el volumen. Y si dicha temperatura disminuía, tenía que disminuir su volumen. Eso es lo que nos establecía la ley de Charles. Y por último, la ley de Gay-Lussac, donde el volumen, si usted se fija aquí, el volumen era constante. Entonces, ¿qué nos establecía? Que si aumentaba la presión, también aumentaba su temperatura. Y si disminuía su presión, también disminuía la temperatura. Ahora, esas tres leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac me hacen un nuevo tema que es el que vamos a estar desarrollando sobre la ley combinada de los gases, donde la ecuación sería básicamente la que yo tengo aquí, ¿ok? Que es la que está acá, ¿ok? Bien, la fórmula de las leyes combinadas de los gases es esta, donde nosotros sabemos que P es la presión, B es volumen y T es temperatura, ¿ok? Y esta sería P1, B1 y T1 serían la parte inicial y esta sería la parte final. Presión 2,
volumen 2 y temperatura 2, que sería también conocida como la presión, volumen y temperatura final. Bien, dicho esto, jóvenes, vamos a estar trabajando con los siguientes ejemplos sobre las leyes combinadas de los gases. Es importante que recuerde cada una de ellas, así como las conversiones tanto de presión, volumen y temperatura que necesitamos trabajar para poder elaborarlo. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver ejemplos sobre las leyes combinadas de los gases. Recuerden lo que nosotros hemos trabajado anteriormente sobre cada una de las leyes de Charles, Boyle y Gay-Lussac. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el primer ejemplo. Dice, un cierto gas ocupa 500 mililitros a 750 milímetros de mercurio y 0 grados Celsius. Nos preguntan, ¿qué volumen en mililitros ocupará a 10 atmósferas y 100 grados Celsius? Lo primero que vamos a hacer aquí es sacar los datos. Recuerde que una vez que tengamos estructurados los datos, vamos a darnos cuenta si debemos de hacer un tipo de conversión. Y además de eso, podríamos analizar de qué tipo de ley nos estaría hablando al final de la elaboración de este ejercicio. Saquemos los datos. ¿Ok? Entonces, primeramente tendríamos, dice, un cierto gas ocupa 500 mililitros. ¿Qué representaba esto? Muy bien, esto representa volumen. Volumen 1, 500 mililitros, o sea, volumen inicial. A 760 milímetros de mercurio. Recuerde que milímetros de mercurio es una unidad de presión. Entonces, esta sería nuestra presión 1, que sería 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? A 0 grados Celsius. ¿Y qué representa esto? Representa nuestra temperatura inicial, o sea, temperatura 1, 0 grados Celsius. Luego nos preguntan, ¿qué volumen en mililitros ocupará 10 atmósferas? Ok, lo que nos preguntan es el volumen 2, ese no lo sabemos. Y ese volumen lo quiere expresado en mililitros. Después de eso dice que esto ocupará una presión de 10 atm, o sea, presión 2 va a ser 10 atmósferas y 100 grados Celsius, que sería nuestra temperatura 2, 100 grados Celsius. Bien, ¿cuál es la ecuación de las leyes combinadas de los gases? La ecuación importante que despejemos ¿para qué? Para lo que nos están pidiendo. En este caso sería el volumen 2. De esta ecuación general, de esta ecuación de las leyes combinadas de los gases, vamos a despejar para volumen 2. ¿Ok? Poniendo en práctica lo que ya sabemos sobre despeje. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? B sub 2 va a ser igual a ¿qué? Bien, ¿qué acompaña a B sub 2? T2, que está dividiendo, pasaría a multiplicar aquí. Y P sub 2, que está multiplicando a B sub 2, pasaría a dividir. Muy bien, entonces nos quedaría en nuestra fórmula despejada. Bien, una vez que ya tengo esto, veo mis datos. El volumen está en mililitros y nos piden mililitros. La presión está aquí arriba, la primera en milímetros de mercurio y aquí en atmósferas. Entonces, ¿qué significa? Que debemos de transformarla. ¿En qué unidad voy a trabajar? Bueno, cuando se les presente un tipo de estos ejemplos o ejercicios, es conveniente trabajar en atmósfera siempre nuestra presión, a menos que el ejercicio nos diga lo contrario. Ok, ¿a qué era igual 760 milímetros de mercurio? En los videos anteriores yo ya les hablo acerca de eso. ¿Ok? De cómo combinar o cómo transformar una unidad de presión a otra. Entonces, esto se va a hacer igual esto va a ser igual a una atmósfera. Ya convertido. ¿Ok? Ya tengo mis unidades iguales. Y la otra es la temperatura. Recuerde que en la ley de Gay-Lussac y Charles trabajábamos la temperatura en Kelvin. ¿Y cómo lo hacíamos? Sumándole a estas temperaturas 273. Listo, una vez que ya tengo hecho esto, entonces aplico mi fórmula, estos datos en mi fórmula. ¿Qué nos quedaría? Lo siguiente, B2 va a ser igual a temperatura 2, que sería
373 grados Kelvin multiplicada por la presión inicial, que sería una atmósfera, multiplicada por el volumen inicial, que sería 500 mililitros. Aquí el volumen lo puedo trabajar en litros y mililitros, pero como ya nos piden mililitros no habría problema. Todo esto dividido entre la temperatura inicial, que sería 273 grados Kelvin, multiplicada por la presión 2, que serían 10 atmósferas. Volumen 2, entonces nos daría como resultado 68.3 mililitros. ¿Ok? Mililitros. Bien, entonces esta sería nuestro resultado. Ahora, analicemos de qué tipo de ley me habla. Si se fija usted por aquí, la presión aumentó a 10 atmósferas. Y recuerde que si la presión en la ley de Boyle, si la presión aumenta, disminuye el volumen. Y fíjese, es cierto, 500 mililitros y el resultado son 68.3 mililitros. Se cumple la ley de Boyle. Ahora, ¿debido a qué? Fíjese la temperatura. Mire la temperatura. ¿Qué pasó? 273 grados Kelvin inicialmente y aumentó la temperatura a 773 grados Kelvin. Y la ley de Gay-Lussac establece que si aumenta la presión, si aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Por esa razón es que nos da este resultado. Bien, esto sería básicamente lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? Vamos con un ejemplo 2. En el ejemplo número 2, vamos a sacar igual los datos, ¿ok? Leamos. Un cierto gas ocupa 20 litros a 50 grados Celsius y 780 torr. ¿Bajo qué presión en torr este gas ocuparía 75 litros a 0 grados Celsius? Igual, vamos a sacar los datos. ¿Ok? Tendríamos B1, 20 litros. A, temperatura 1, sería 50 grados Celsius. Y presión 1 sería 780 torr. ¿Bajo qué presión? Entonces sería presión 2. ¿Ok? En torr. Es lo que nos preguntarían. Este gas ocuparía volumen 2, 75 litros a 0 grados Celsius, o sea, temperatura 2 sería 0 grados Celsius. Muy bien. Recuerde la fórmula de la ecuación de las leyes combinadas de los gases. Sería... Despejemos entonces. La presión sub 2 va a ser igual. Como volumen está multiplicando, pasaría a dividir junto con T1 y viceversa. T2 estaba dividiendo, pasaría a multiplicar aquí arriba. Perdón, es P sub 2 los que nos están pidiendo. Entonces, aquí sería B sub 2. Aquí, B sub 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, a sustituir datos. Antes de sustituir datos, ¿qué hacemos? Comprobamos sus unidades. Litros, el volumen, litros. Perfecto, está bien. La temperatura no la podemos trabajar en grados Celsius, por lo tanto, la convertimos sumándole 273 a cada uno. Vamos a sustituir sus datos. Temperatura 2 nos da 273 grados Kelvin multiplicado por la presión 1, que sería 780 torr, que no habría problema, ya que la pregunta que nos hace es en torr, multiplicado por B1, que sería 20 litros, dividido todo esto entre T1, que sería temperatura 2, 273, y temperatura 1 sería 323, muy bien, grados Kelvin, multiplicado por el volumen 2, que sería 75 litros. Esto nos daría como resultado, entonces, a ver, 176
motor. Este sería nuestro resultado. Muy bien. Y si analizamos, podríamos darnos cuenta que, si se fija, aquí tengo una temperatura de 273 inicialmente, la cual disminuye a 323, perdón, y disminuye a 273. Si disminuye la temperatura, ¿qué pasaba con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión? Va a disminuir esa presión, ¿ok? Que es básicamente lo que tengo acá, mire. Mire cuánto tenía yo en la presión inicialmente, 780. Como disminuyó la temperatura, disminuyó también la presión, que es la ley de Gay-Lussac. Ahora, si hablamos de la ley de Boiler, recuerde que la temperatura es constante y si aumenta la presión, disminuye la temperatura. Mire, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Fíjese, inicialmente teníamos una presión de 780 y luego tendríamos una presión de 176. Significa que si la presión ha disminuido, el volumen debe de aumentar, tuvo que haber aumentado, y sí es cierto, de 20 litros en la parte 2 aumentó a 75 litros. Ok, jóvenes, hasta aquí estos videos y el análisis de las 3 leyes combinadas de los gases. Espero que hayan comprendido y nos vemos en el próximo tema. Dios les bendiga.